Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Por favor, no olviden escribir su nombre en el chat para que los tomemos en cuenta como que están presentes. Y vamos a dar inicio. Siempre vamos a recordar rapidito nuestros acuerdos. Pues como ya hemos hecho en otras veces, ustedes ya se conocen la mayoría, entonces pues vamos a dirigirnos a los demás por su nombre. Vamos a estar presentes aquí y ahora. Sabemos que es difícil porque estamos la mayoría pues en casa y hay varias distracciones, pero vamos a tratar lo más que podamos de enfocarnos en nuestra hora y media de curso. Les pido por favor que mantengan su micrófono silenciado. Ya va a haber momento para interactuar. Por lo pronto, por favor, que esté en silencio. Recordemos que no vamos a utilizar la herramienta de pedir la palabra con levantar la manita, sino que vamos a utilizar el chat para eso. Cuando sea una pregunta, recuerden que vamos a pedirles que pongan 3 asteriscos al inicio, así no se nos confunden con la asistencia. Y pues como en otras ocasiones, si lamentablemente no diera tiempo de que su pregunta sea respondida durante la sesión, por favor no duden en hacerla en el foro de consultas que está en la plataforma para que no se pierda la oportunidad de discutir su pregunta. Y entonces vamos a dar inicio. Le solicito por favor a Cintia que nos conceda la palabra. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nuestra tercera sesión del curso intensivo Diálogo Social Intercultural que tenemos el gran gusto y el gran honor de organizar de manera muy entusiasta con los colegas de la Secretaría de Pueblos Indígenas, representados aquí con el licenciado Pedro Ixú y la licenciada María Cava, y también la Escuela de Estudios Judiciales, que en el caso particular ha participado y está activa en el tema de la plataforma de Moodle, que es la que recoge y retoma toda la actividad que estamos no solo previendo antes de cada sesión, sino dejando en evidencia después de cada una. Vamos a empezar esta tercera actividad con la lectura de la agenda para que todos tengamos muy claro qué es lo que va a suceder hoy. Pues en este momento estamos dándoles la bienvenida. Más adelante participará la licenciada María Cava. Y a continuación, inmediatamente le vamos a dar la palabra a nuestro expositor, el día de hoy invitado, Santiago Bastos. Él va a intervenir durante una cantidad de minutos que nosotros llevamos el control a lo interno. Vamos a hacer una primera dinámica para que ustedes empiecen a interactuar con él, de la cual ustedes pues van a hacer bastante participación. Hoy vamos a utilizar otra herramienta tecnológica bien interesante, ya verán. Seguidamente, pues Santiago volverá a la exposición de su tema, introduce una nueva dinámica sobre opiniones. La primera es de ranking, la segunda de opiniones. Seguimos con la tercera parte de su exposición y terminamos con una dinámica en donde nuevamente los vamos a llamar al azar por sus nombres para que no solo intervengan en la línea de lo que ha sido el contenido de la sesión, sino también para preguntas y respuestas que estamos seguros Santiago va a tener a bien apoyarnos. Terminamos la misma con instrucciones finales, agradecimientos y despedidas. Así que esta es nuestra agenda. Yo me quedo únicamente aquí con informarles cuál es realmente el objetivo de esta sesión. Esta sesión tiene como título Etnicidad, diversidad e identidades en Guatemala, aportes desde la antropología y la historia. Santiago Bastos ha definido que esta sesión tenga como objetivo realizar un análisis sobre la etnicidad como fenómeno social que conlleva diferencia y desigualdad, su aplicación en el caso de Guatemala y los pueblos indígenas de Guatemala a través de su conformación histórica. Siendo que ese es el objetivo de esta sesión, pues tengo el gran honor de dar la palabra a María Cava para la presentación del experto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Cintia, por la
presentación y gracias a todas y todos por estar presentes, conectados en este momento. Tenemos, como ustedes saben, a la licenciada Cintia Fernández de la Fundación Konrad Adenauer, quien pues quisiera agradecer, Cintia, su gran esfuerzo por impulsar este proceso, una idea que veníamos pensando con el licenciado Pedro Ischio, secretario de la Secretaría, la licenciada Loida Bishkul, pero este proyecto no sería posible sin el entusiasmo de Cintia Fernández, que aparte de ser trabajadora de la Fundación Konrad Adenauer, es una persona muy identificada con los temas de pueblos indígenas especialmente y la efectiva democracia en el país. Muchas gracias, Cintia. Ana Lucía también, que nos ha estado apoyando con muchas ideas, muchas actividades novedosas en el curso, y gracias por su entusiasmo. Y pues con la presencia de nuestro gran querido Santiago Bastos, amigo, que ese es el otro apellido, amigo, y es amigo, ¿verdad, Santiago? Gracias por aceptar la invitación y el reto de conversar con jueces, magistrados, defensores públicos, abogados fiscales, abogadas de la defensa pública y también de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hemos tratado de hacer un resumen de su CV, puesto que es una persona con mucha trayectoria, pero hemos de comentarles que Santiago Bastos es profesor investigador en CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Occidente, desde el 2008, y profesor investigador emérito en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Guatemala. También investiga los efectos de las dinámicas de la globalización en las comunidades indígenas de Guatemala y México, y la reacción de estas para oponerse a las agresiones que sufren en sus territorios. Dentro de su formación académica tenemos que es licenciado en Historia Contemporánea, tiene una maestría otorgada por equivalencia por el doctorado en Ciencias Sociales de CIESAS, es doctor en Ciencias Sociales. Asimismo, ha sido investigador de la Flaxo desde 1988 hasta el 2008. Ha realizado investigaciones sobre la realidad étnica del país desde diferentes ángulos, centrándose en los indígenas residentes en la capital del país y la participación política de los pueblos indígenas, las políticas de Estado y en general las construcciones étnicas. En la actualidad, pues es profesor investigador de CIESAS en Guadalajara, México, donde reside actualmente. Tiene proyectos vigentes que se llama la movilización comunitaria en Guatemala neoliberal, CIESAS Occidente, noviembre 2011. Entre sus publicaciones más destacadas, porque él es una persona muy dedicada a la investigación, tenemos que ha concluido proyectos de sistematización sobre la movilización comunitaria y las consultas de buena fe, la movilización comunitaria en la Guatemala neoliberal, proceso de sistematización de experiencias de organización y dinámicas globales de integración, marcos legales y despojo territorial, estudio comparativo de los procesos de recreación étnica en pueblos indígenas del siglo XXI en México. Y hoy pues vamos a aprovechar esa la preparación del doctor Santiago Bastos y
para nosotros es de mucha alegría que esté con nosotros. Santiago, bienvenido y el tiempo es para usted. Gracias. Pues muchas gracias, María, por la presentación. Santiago, querido, no lo escuchamos. Ahí estamos, ya. Sí. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí. Bueno, pues perdón. Estaba poniendo la pantalla y está. Pues nada, agradecía mucho a María por esa presentación que me ha hecho, que parece como que si fuera yo una persona así muy especial, pero realmente yo estoy muy agradecido tanto a María y a Pedro la invitación de venir aquí por una cosa que planteaba antes Cintia, ¿no? Por la posibilidad de platicar con ustedes, ¿no? Es una pena que no podamos hacerlo como nos hubiera gustado en una situación de interacción real y que tenga que ser a través de esto, ¿no? Pero yo les puedo decir que mucho de lo que sé, mucho de lo que he tenido, que he venido haciendo, ha sido precisamente en actividades en las cuales uno comparte con la gente, ¿no? Porque, bueno, como dice, en algún momento dado ahí decían que era experto, ¿no? Yo no sé si es experto. Lo que yo puedo decir después de tantos años metido en estas indagaciones y en estas cuestiones es que la dimensión étnica, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, es algo que nos afecta a todos. O sea, todas las personas que vivimos en una sociedad, en la guatemalteca en este caso, en la mexicana, pero bueno, yo aquí voy a hablar como casi guatemalteco, que me considero, la dimensión étnica está presente en nuestras vidas, ¿no? Por lo poco que les he escuchado hablar aquí a algunos de ustedes y lo que poco que he podido leer, siento no haberlo podido hacer con más dedicación los textos que ustedes han enviado. Desde luego, el hecho de que estemos en una sociedad compleja es algo en el que ustedes manejan cotidianamente, ¿no? Ya sea desde Ixcán, que hablaban ahora con sus 13 culturas, desde Zacapa, Totonicapán, Quiché, cualquiera de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo aportar a eso, ¿no? Si realmente yo soy una persona que es estudioso y ustedes tienen toda esa bagaje, todo ese conocimiento. Pues yo lo que voy a platicar un poco es desde mi experiencia, de mi formación antropológica, con la idea esta que les digo que es la etnicidad. La etnicidad que vamos a partir ahora a ver un poco qué significa la dimensión étnica de las sociedades, pero que cuando yo pensaba, bueno, ¿por qué vamos a hablar o de qué nos va a servir en un diálogo social sobre interculturalidad y aplicado, como a ustedes, a operadores de justicia, hablar de diversidad y de identidades? ¿Es eso, es esa cuestión de la diversidad y de las muchas identidades que hay en Guatemala lo que nos tiene aquí, lo que hace que un organismo como el organismo judicial, como la Secretaría de Pueblos Indígenas, una fundación como la Konrad Adenauer, se propongan hacer todo este diálogo social intercultural? ¿Es por el hecho de que hay una diversidad de identidades? ¿O es por el hecho, como venía antes, de que esas identidades están cargadas, están cargadas de una valoración? El problema, esa es la hipótesis que yo voy a mantener aquí con ustedes y que me gustaría que en la medida posible lo discutiéramos, es que el hecho de que en Guatemala tenga que haber un diálogo intercultural o el hecho de que en Guatemala se tenga que plantear toda una formación de los operadores de justicia no es por la mera diversidad en culturas o en identidades, sino porque existe una diferenciación social entre los sectores según su cultura y su identidad, y eso va asociado a la desigualdad. Si no existiera la desigualdad, posiblemente todo esto sería algo mucho más anecdótico o mucho más bonito. Podríamos hablar, quizá, como hablaba antes la licenciada, de las 13 culturas, como algo así, pero desgraciadamente detrás de todo esto hay una conformación que hace que Guatemala sea uno de los países de América Latina donde la desigualdad social es más fuerte y al mismo tiempo sea uno de los países de América Latina donde la diferencia étnico-racial está más marcada. Y eso es lo que a mi entender hace que estemos aquí. Entonces yo voy a partir de ahí. Pedro y María, que me conocen y que saben, esto a mí lo que me gusta es plantear las
actividades estas a través de un diálogo, porque como les digo, ustedes tienen experiencia de sobra y saben plantear. Entonces, bueno, pues aquí hemos tenido que concentrar este diálogo en ciertos momentos por la cuestión logística de cómo andamos, ¿no? Pero entonces yo me gustaría que, aparte de eso, si ustedes van teniendo dudas, van planteando cosas que no les queden claras, pues las apunten. Quizá, ojalá se pudiera establecer ahí, pero vamos a poder ir más a lo largo, porque también a mí me gusta mucho hablar y me emociono con estas cosas, entonces tengo miedo con el tiempo. Entonces yo les digo, cuando ustedes tengan alguna duda o algún planteamiento, pónganlo, como lo decía antes Ana Luisa, ahí en el chat, y la recuperaremos al final, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar por una cuestión, como decíamos aquí. Estamos hablando de la dimensión étnica o de la diferencia étnica, pero ustedes, que como personas imbricadas como parte de la sociedad, como una parte importante, cuando hablamos de diferencia étnica, ¿de quiénes estamos hablando y de qué hablamos? ¿Qué es lo que los diferencia? Entonces me gustaría que empezaran ustedes participando aquí. Entonces le paso el control a Ana Luisa, ¿no? Gracias, Santiago. Y para esto, pues vamos a hacer una dinámica. Les voy a compartir ahora yo mi pantalla para explicarles cómo va a funcionar. Permítanme. Y bueno, vamos a hacer esta dinámica que se llama de ranking. Y para esto les voy a pedir lo siguiente. Las personas que están usando computadora simplemente pueden minimizar su pantalla de Zoom y acceder a este sitio web. También, si están usando computadora, pues también pueden utilizar su teléfono móvil y hacerlo ahí. O si están usando su teléfono, pues no hay ningún problema, simplemente cambian de aplicación y también pueden hacerlo en el celular. Les voy a pedir que accedan al sitio web menti.com, así como menta, menti. Y entonces, de igual forma, yo les voy a copiar en el chat el link, el enlace, y les voy a dar el número de PIN. Ustedes van a ingresar el número de PIN 333351. Ahorita se los coloqué en el chat. En esta parte de aquí, donde dice que hay que ingresar un código, van a colocar el botón azul y van a responder la pregunta que encuentren ahí. ¿Sí? Es la primera pregunta que vamos a responder con esta herramienta. Entonces, en el chat encuentran el enlace. Yo me muevo rápidamente para que veamos en tiempo real qué es lo que están contestando ustedes. Repito la instrucción, la pueden ver aquí, aunque lamentablemente está en inglés, pero vamos al enlace menti.com, ingresan el PIN 333351 y contestamos esta pregunta con una palabra, solamente una palabra. Ana Lucía. ¿Sí? Nos están diciendo que no se logra abrir. Veamos ahí que... Gracias, Cintia. Voy a dejar de compartir un momento en lo que veo, reviso, ¿sí? Permítanme. Claro que sí. La idea es que a partir de la pregunta que plantea Santiago, señores jueces y participantes, puedan ustedes escribir una palabra. Decía Santiago, ¿verdad? Cuando se habla de diferencia étnica, ¿de quiénes estamos hablando, verdad, Santiago? Sí, la pregunta yo le había añadido después para darle un poco más de, no solo de quiénes, sino de qué hablamos, ¿no? Y si quieren, para no estar aquí con el silencio, si hay dos personas que me digan ya sí, que abran el micrófono y digan, hablamos de esto y hablamos de lo otro, ya para ahí, ¿no? Así.
Considero que estamos hablando de pueblos. Ajá. Y estamos hablando de culturas, nosotros. de culturas Grupos específicas. culturalmente diferenciados, perdonen. Grupos de Perdón, personas. no sé si entendí bien, pero creo que yo diría Grupos culturalmente diferenciados fue lo que una agrupación mencioné. cultural que comparte. No, ¿de quiénes? ¿De quiénes? Por favor, respondan a la pregunta. Bueno, es ¿Quiénes? una agrupación De natural pueblos de indígenas. pueblos indígenas. Es ¿Cómo una decía? ¿Una agrupación? de pueblos indígenas. Para mí es la respuesta. Bien, bien, bien. Gracias, ya estamos viendo En su el caso de respuesta en Guatemala, pantalla. estamos hablando concretamente de Maya, Garífuna y Xinca. De comunidades. Recordemos que solo una palabra. La coexistencia Y mucho dos. Guatemala. Lo que pasa que requiere la complementación de pueblos indígenas. Sí, bueno, pero dos palabras. ¿de quién estamos hablando? Perdonen que insiste, pero la pregunta es ¿de quiénes? O sea, tienen que responder con quiénes. Eso, comunidades, grupos. Yo creo personas. que estamos... Personas. Sí, exacto. Somos seres humanos de distintas concepciones culturales. Una Pero sola palabra. somos seres humanos. Cultura. Bueno, vamos a la página, ya está funcionando. Ya veo que 15 personas ya nos contestaron, 16. Sigamos. Miren que todavía nos faltan, somos 56 personas, así que por lo menos unas 40 personas faltan de responder. Ahí van. Seres humanos, ¿verdad? Sí, vemos varios que dicen pueblos indígenas, personas, comunidades, grupos, culturas. Sí. Vemos varias que se repiten. Ana Luisa, ¿y esos se suman después para decirnos cuántas de cada? En esta herramienta en particular, no. Ah, vale, perfecto. No, pero está bien. ¿Sí? Para saber. Yo puedo llevar la cuenta de igual forma. Pues yo creo que con esto ya podemos seguir. Idioma, hay que agregar idioma. Idioma. Entonces, si quieren, yo con esto ya puedo empezar a platicar lo que quería platicarles. Perfecto. Que es que cuando hablamos de etnicidad o de dimensión étnica, normalmente, yo creo que estaremos todos de acuerdo, si no, estamos hablando de diversidad de colectivos, como ustedes han dicho aquí, ¿no? Perdón, Santiago, la interrupción. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que proceda usted con la suya. Gracias. Bien. Pues entonces seguimos aquí. Ahí estamos, ¿no? Ustedes han hablado en los textos que hemos podido y lo que ustedes nos han hablado, de que cuando hablamos de etnicidad estamos hablando primero de grupos conformados por personas. Y hay una tensión hablamos de personas humanas, de que todos somos humanos, pero hay grupos, ¿no? Y esos grupos, según ustedes han hablado, por un lado han hablado de grupos culturalmente diferenciados, por otro lado han hablado de pueblos indígenas, por otro han hablado de idiomas, han hablado de comunidades, ¿no? Yo lo que quería ha sido interesante porque yo lo que quería es que ustedes me respondieran quiénes son los colectivos étnicamente diferenciados en Guatemala. Y en cambio ustedes han dado un salto y han ido a pensar qué es lo que les caracteriza. Eso es muy interesante, ¿no? Lo que sí me parece a tener en cuenta es que nadie ha dicho que cuando hablamos de etnicidad en Guatemala hablamos de ladinos o hablamos de criollos. Solo hemos hablado de pueblos indígenas. Esto es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque partimos de la idea de que la etnicidad, como dimensión de la vida social, se genera cuando existe una diversidad. Pero esa diversidad, y ahí es lo primero que tenemos que ponernos a pensar, se genera o la pensamos a partir de un grupo de referencia que no se considera diferente. Yo creo que eso es un primer elemento. Si nosotros dijéramos ¿cuáles son los colectivos culturalmente diferenciados que hay en Guatemala? Pues bien, ustedes pueden decir pues los pueblos mayas o cada uno de los pueblos mayas, xincas, garífunas, pero también podríamos hablar de los turcos o de los coreanos o de los
¿qué diría yo? Los gringos o los gachupines que nos dicen en México, a los de origen español. Es decir, hay diversos grupos que son culturalmente diferenciados, pero solo algunos de ellos que son considerados como étnicamente diferenciados. No sé si me explico. No es solo la diversidad cultural de lo que hablamos, es de cuando esa diversidad cultural se convierte en una marca y diferencia a la gente en una sociedad. Entonces yo creo que esto es un primer hecho que tenemos que tener en cuenta. Esto hace que si pensamos en grupos culturalmente diversos, pues ya digo, podemos pensar en muchos grupos. Si pensamos en grupos étnicamente diferenciados, tenemos que pensar en ciertos colectivos que son marcados dentro de la sociedad. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que marcan estos grupos? Yo les podría preguntar a ustedes, ¿en Guatemala ser evangélico es una diferenciación étnica? No, pero es una diferenciación que marca culturalmente. En Guatemala, pues ser bilingüe con el alemán, por poner otro ejemplo, así estoy pensando en ejemplos muy complejos, o sea, al revés, muy diversos. ¿Es considerado étnicamente? No. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos culturales que sí estamos pensando que nos asocian a la diferencia étnica? No son todos, son algunos. Esos son los que tenemos que pensar en ellos, ¿no? Y ahí es donde yo, bueno, la pena es, ya digo, no poder establecer aquí este diálogo que es lo que nos permite. Cuando hablamos de los pueblos indígenas, cuando hablamos de los xincas, de los garífunas, ¿qué es lo que les diferencia? Ustedes dicen los idiomas, los elementos culturales, los elementos... Pero yo les diría, bueno, está bien, eso es verdad, pero también hay elementos culturales que no son comunes a todos. Pues el mero hecho de estar hablando aquí todos español. Eso es un elemento. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? No son todos los elementos culturales, son algunos en concreto que han sido marcados. Y han sido marcados como los marcadores de la diferencia. Y un Santiago, elemento, ¿sí? Mil disculpas por la interrupción. Fíjese que hay personas que están contestando nuestra siguiente dinámica. Les pido que por favor esperen porque ahorita estamos escuchando a Santiago. Recordemos estar presentes aquí y ahora, ¿sí? Luego volvemos para hacer la siguiente dinámica. Gracias. Sí, ahí volvemos al rato, sí, enseguida. Pero bueno, para no complicarnos mucho aquí, lo que yo quiero plantearles es la hipótesis o el punto de partida de que no solo son los elementos culturales. Entre ustedes no ha salido, pero hay mucha gente que también plantea que lo que diferencia a los grupos, pues en este caso podemos hablar de los pueblos indígenas, de los mestizos, de los ladinos o de los xincas y los garífunas, además son cuestiones de fenotipo. Hay fenotipos marcados, es decir, cuestiones de apariencia personal marcadas respecto a esto. Eso nos lleva a un elemento que aparentemente no está presente, pero que está detrás de todo esto, que es la cuestión racial. Hablaremos de racismo más adelante. La cuestión racial no implica que existan las razas, sino que las sociedades se comportan y generan diferenciaciones internas como si existieran, aunque no existan. Eso lo vamos a ver ahora también en relación con el género. Pero entonces, si hablamos de elementos que diferencian aquellos colectivos étnicamente diferenciados, podemos hablar de los elementos culturales, elementos fenotípicos y otros asociados a ellos. ¿Y ello a qué nos hace referencia? Nos hace referencia al origen histórico. Lo que yo quiero aquí plantear es que la diferencia étnica está marcando aquellas diferenciaciones que se hacen al interior de las sociedades por el origen histórico de los grupos. Y este origen se manifiesta, es leído por la sociedad a través de elementos culturales, algunos, insisto, no todos, y elementos fenotípicos, también algunos, no todos. Entonces tenemos una serie de colectivos que se definen a través de unos rasgos y otro elemento que es muy importante, a través de etiquetas. Existe un colectivo socialmente diferenciado y considerado cuando existe una etiqueta que lo nombra. Cuando uno va por la calle y dice, este señor, bueno, pues no sabemos si es que no hay una diferenciación. En cambio, en Guatemala es muy evidente y funciona de una manera muy fuerte esta idea, esta persona es indígena, esta persona es ladina, esta persona es gringa, que esa es otra, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿por qué existen esas
esas ubicaciones sociales. Eso es a lo que quiero plantear. El problema no es que en Guatemala haya personas de origen maya, haya personas de origen europeo, haya personas de origen africano o haya personas con los orígenes combinados de esto. Eso podría ser un elemento que podría estar ahí. Pero el problema es cuando ese origen determina cuál es la ubicación de esa persona en la estructura social. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, si tienen algún planteamiento que digan yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dice Santiago, por favor pónganlo ahí en el chat, pero si más o menos vamos estando de acuerdo, podemos ir avanzando, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, esto es a lo que yo iba con la idea del por qué estamos aquí. Porque el origen étnico es algo que marca el lugar de las personas. Todos somos humanos, todos tendríamos los mismos derechos, pero el lugar de hecho en la sociedad está marcado por cuál es nuestro origen respecto a cómo es codificado socialmente. Yo me crié en España, me crié dentro de un elemento en el cual, digamos, uno ideológicamente se consideraba anti-norteamericano por una serie de cosas, y yo llegué a Guatemala y resulta que era gringo. Y yo no pude evitar eso, porque eso es una etiqueta que hace referencia a un origen geográfico, histórico, que se manifiesta en una serie de elementos culturales y fenotípicos. Y en Guatemala hay una etiqueta que se llama gringo, a pesar de que yo no me considere gringo. Eso podríamos hablar con las experiencias de todos y de cada uno de ustedes, cómo es esa adscripción y esa identidad. Podríamos meternos a toda esa parte que antropológicamente es muy interesante, desde luego es fascinante el estudio, pero yo quiero que ahora nos dediquemos más a esta vinculación con la desigualdad. Porque finalmente lo que yo quiero convencerles a ustedes es que la etnicidad no es algo natural, no es algo que exista. Esa diferenciación entre personas, pues unos son más así, otros son más así, no. Eso es una construcción histórica y ha sido generada como un dispositivo de poder. Y ese dispositivo de poder es manejado, como todos ustedes bien saben, por el Estado, como una maquinaria precisamente de poder, para mantener una serie de privilegios. Y ustedes son operadores del Estado. Entonces, eso hace que igual que el Estado es quien lo puede o quien lo mantiene, también lo puede transformar. Y eso creo yo la razón por la que estamos aquí todos hoy, ¿no? Porque ustedes como operadores de justicia pueden transformar esa asociación entre la diferencia y la desigualdad que está ahora mismo inserto dentro de la diferencia étnica en Guatemala, como en toda América Latina, para convertirlo en un factor, ahí sí, de diversidad, pero no de desigualdad. Entonces, perdón, pero es que esto no corre. Puede hacer clic en la pantalla e intentar de nuevo, Santiago. Con el clic en la pantalla, bien. Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a la segunda participación, que tiene que ver, vamos a entrar un momento antes de seguir con todo el planteamiento sobre la etnicidad, en desigualdad. Esa palabra tan evidente, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad? Piensen ustedes, por favor. Gracias, Santiago. Les pido que intentemos una vez más en la herramienta menti.com. Veo que algunos tuvieron problema para ingresar. Les pido disculpas, esta vez ya lo probé y pues tendría que funcionar. Entonces, de nuevo, accedemos a menti.com. En un momento les comparto mi pantalla y el PIN es el 333351 como está en el chat. Y entonces vamos a ver con una palabra ustedes cómo describirían la desigualdad. Entonces acá les muestro nuevamente las instrucciones rapidito. Menti.com, aquí colocamos el PIN y el botón azul y entonces van a escribir en la siguiente caja de texto con una palabra para ustedes qué representa la desigualdad. Voy a cambiar de pantalla para mostrar en tiempo real sus ideas. Dices que ya había alguna, claro. Sí, sí. Ahí está. Ahí estamos. Una palabra, ahí me están haciendo trampa. Yo voy a ser más abierto que Ana Rita, porque una palabra es muy difícil, eso es verdad. Sí, es complicado.
Sí, tal vez en vez de decir una palabra, vamos a decir un significado podría ser o una... Sí. Sí, lo que sí puede ser es que, por favor, a partir de ahora intenten poner las que ya están, cuál de esas les parece que es más interesante, porque eso lo que va a hacer es sumarnos, ¿no? Claro, como podemos ver, discriminación es una que está en bastante grande, así como el trato diferenciado. Entonces, esto implica que muchas personas están colocando la misma respuesta. Sí, discriminación. Me sumo Vamos a la esa. herramienta. No, no puedo entrar. Gracias. Pues díganoslo de palabra. Ah, bueno, gracias. Ya, sí. Injusticia, discriminación. Gracias, Norma. Le agradezco su participación. No puedo entrar a la herramienta, perdón. Está bien, gracias. Gracias por participar de igual forma. Igual que no puedo entrar, pero quisiera aportar que es exclusión económica y de oportunidades. Exclusión la tenemos ahí también. Muchas gracias. Pues yo les voy a hacer una provocación. ¿Ustedes creen que la discriminación es la forma más grande de desigualdad que hay? Realmente. Eso es lo que están diciendo ustedes ahí. ¿Y ustedes creen que la desigualdad es un problema de trato? ¿Realmente ustedes piensan que es una cuestión de trato? Y si discriminación lo consideramos como trato diferenciado, ¿la desigualdad es una cuestión de trato o es una cuestión de ubicación en la estructura social? Es una cuestión de ubicación en la estructura social. Es una cuestión que para mí va mucho más allá del trato. Claro que incluye el trato, pero va más allá. O sea, yo creo que es algo que lo tenemos tan metido que no nos damos cuenta, ¿no? Yo diría, le quiero proponer así, que al principio ha salido por ahí una de las ideas que hacían, ¿no? Hacer distinciones. Tenemos que tener cuidado, porque la discriminación es una forma de generación de desigualdad, pero, insisto, no es la única. La discriminación es a dos personas en iguales condiciones darles un trato diferenciado. Pero eso no es exclusión, y eso no es opresión, y eso no es subordinación, y eso no es dominación, que son cada una de ellas formas de generación de desigualdad diferentes, y todas ellas se suman. Podríamos decir, si quieres ya, Ana Luisa, seguimos, ¿no? Listo, gracias. Nada, no, gracias a ustedes por... Cuando hablamos entonces de desigualdad, lo que estamos hablando es de un acceso diferenciado a recursos, oportunidades, capacidad de poder, ¿no? De alguna manera. Hay un acceso diferenciado de acuerdo a una serie de características, ¿no? Por el mundo en que estamos, ustedes hayan puesto varios a hablar de pobreza, de exclusión, ¿no? La definición, digamos, la forma general o la forma que conocemos un poco es la desigualdad socioeconómica. Pero hay otras desigualdades. Hay una desigualdad política, por ejemplo, que puede tener que ver o puede no tener que ver con la situación socioeconómica. Puede haber una desigualdad asociada a el acceso a la justicia, por ejemplo. Y a lo mejor tiene que ver con la desigualdad socioeconómica, pero a lo mejor hay otros elementos. También puede haber una desigualdad que los antropólogos llamamos simbólica, que es precisamente cómo se considera a una persona por el hecho de ser. Hay desigualdades en todo eso. Pues yo lo que me gustaría plantearles es que el término desigualdad, o sea, todo eso que hay es algo que ha existido históricamente, ¿no? Diferentes accesos al poder y a los recursos de acuerdo a una serie de características. Pero el hecho de que lo consideremos como una desigualdad es algo relativamente moderno, porque eso va unido al concepto de igualdad, precisamente. Y el concepto de igualdad es un concepto que tiene una historia, y tiene una historia asociada a todo el pensamiento, podríamos llamar igualitario, liberal, que surge en el siglo XVIII, sobre todo en Europa, y se desarrolla a partir del siglo XIX, y es el concepto ideológico o el marco ideológico en el cual nos movemos todos. Quizá a ustedes lo que les sea más evidente, y a todos nosotros, es la idea esta de el Estado de Derecho. Todos somos iguales ante la ley. Esa es la declaración, digamos, más evidente de esa supuesta igualdad en la que vivimos. Pero yo les quiero insistir, eso es un constructo histórico.
antes de estos momentos que les digo, siglo XVIII, XIX y a partir de ahí, había sociedades, o las sociedades en que se vivían, consideraban que la diferencia de accesos a recursos era lo más normal. Las sociedades estaban ordenadas de acuerdo a unas jerarquías internas, a unos colectivos que se consideraban, les hemos llamado estamentos, en las cuales una persona, por el hecho de nacer campesino, por el hecho de nacer noble, por el hecho de ser sacerdote, tenía una ubicación diferenciada en la sociedad. Y esa ubicación diferenciada implicaba derechos y deberes. O sea, había, ustedes lo saben bien, lo que eran los fueros. Entonces, tenemos que pensar que existe, la desigualdad es una forma de pensar la sociedad asociada a el momento histórico en que estamos. Y además, yo les plantearía, eso lo podemos recoger al final, que en el contexto neoliberal en que estamos viviendo, cada vez se va perdiendo más la idea de este igualitarismo y cada vez se va haciendo más natural la idea de que hay colectivos diferenciados de acuerdo a su origen o a una serie de elementos que tienen derechos y deberes diferentes. No quiero hablar ahora mismo de política, pero yo creo que por ahí podemos ver mucho, ¿no? Lo que es importante entonces es tener en cuenta esta idea. La desigualdad es algo que está presente en la sociedad, como ustedes lo han dicho, a pesar de que supuestamente nuestras sociedades tienden hacia la igualdad, buscan la igualdad. Esa es la ideología en la que vivimos, que es, no vamos a meternos a ello porque es todo otro planteamiento, una necesidad del capitalismo de poder contar con trabajadores libres e iguales entre sí que vendan su fuerza de trabajo, etcétera. Ahí no vamos a meternos. Pero lo importante es que esta desigualdad se da en diversos ámbitos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar la desigualdad en términos socioeconómicos porque vivimos una sociedad de clases y así es como se manifiesta. Pero si ustedes vieron, qué sé yo, Juego de Tronos o cualquiera de estas reconstrucciones de las sociedades estamentales, claramente había colectivos diferenciados con elementos diferenciados en muy diversas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que generan desigualdad en las sociedades en que vivimos? Yo ahí les he puesto las tres más evidentes: clase, género y la dimensión étnico-racial. La dimensión de clase ya se lo planteo. Estamos en una sociedad capitalista y entonces la forma de desigualdad más evidente y más clara en la que vivimos es la de la relación a los medios de producción. De acuerdo a cómo es nuestra relación con los medios de producción, es nuestra ubicación en la escala social. Esto va mucho más allá de la dicotomía burguesía-proletariado que se planteó hace mucho, pero yo creo que sigue estando presente esta idea de cuál es nuestra relación y eso nos ubica en una sociedad de clases. Una sociedad de clases que se manifiesta en una estratificación social que tiene que ver sobre todo con el acceso a recursos monetarios, pero no solo es los recursos monetarios, esa es la plasmación más evidente. Hay otra serie de recursos que tienen que ver con la ubicación de clase. Uno de ellos, por ejemplo, es la herencia, que tiene que ver con el hecho de que una persona allá donde nace está ubicado en un lugar. Si hablamos del género, pues el género es algo que históricamente también está ubicado, pero tiene una profundidad histórica mucho más allá que el capitalismo y se basa, como todos ustedes saben, supongo a estas alturas, la construcción social de la desigualdad a través de el origen, o sea, de la biología, del sexo. Es muy interesante comparar siempre la diferenciación de género y la étnico-racial porque tienen dimensiones muy parecidas y estamos insertos en ambos casos en procesos de transformación de esa dimensión a través de la lucha de los propios sujetos, ¿no? Y finalmente está la dimensión étnico-racial, que es la que estamos hablando, ¿no? Que es la que dice que las personas están ubicados en una ubicación diferente, en la sociedad o pueden acceder a recursos de acuerdo a su origen histórico y por tanto su ubicación en la sociedad. Lo que es importante saber en estos momentos es que estas dimensiones no actúan cada una por su lado, actúan juntas, aunque nosotros analíticamente lo podamos separar, y ese es el trabajo, por ejemplo, que yo tengo que hacer, pero actúan entre ellas. Y eso, uno de los elementos más evidentes es que en Guatemala la población que es considerada indígena socialmente normalmente vive en unas condiciones socioeconómicas peores que las personas que no lo son.
pero eso no implica que sea lo mismo. Hay un dicho guatemalteco que me parece que es muy caracterizador de cómo es Guatemala, que es cuando alguien dice, yo soy pobre pero no soy indio. Eso es, ¿qué está diciendo? Yo sufro en la desigualdad por la dimensión de clase, pero no en la desigualdad étnico-racial. Igual que había mucha gente cuando yo trabajaba allá en los barrancos de la capital que me decía lo contrario. Yo fíjese, yo es que como soy indio soy pobre. Eso es una asociación. ¿A dónde les quiero llevar con este ejemplo? Que la de desigualdad étnico-racial, igual que la de género, tiene un componente muy importante ideológico. No hay, o sea, si hablamos de la desigualdad de clase, pues es, tal y como está organizada la sociedad, es muy evidente que alguien que disponga de medios de producción, su ubicación de clase va a estar por encima de quien no tiene. Y la ubicación de clase per se habla de desigualdad. Pero no hay ninguna razón, y perdonen aquí, si quieren lo podríamos discutir en otro momento, porque nos vaya a decir que una mujer, por ser mujer, no tiene las mismas oportunidades que un hombre de ser presidente de gobierno. O incluso podríamos decir de ser papa, pero ahí nos vamos a meter en otro lío y no tenemos. No hay ninguna razón biológica ni nada. O sea, en este momento está demostrado que la diferencia sexual no asume una desigualdad. Igual pasa con la desigualdad étnico-racial. No hay ninguna razón. Ahí es donde digo que no existen las razas ni existen estos elementos. No hay ninguna razón que diga que una persona, por haber nacido en este origen, por haber sido de este, por tener estas características, por en esto, culturales o fenotípicas, esté menos capacitado que otra persona, pues lo mismo para ser presidente de gobierno, para ser papa o para poder dirigir una fábrica. No hay ninguna razón, pero todos sabemos en la cabeza que hay una serie de construcciones ideológicas que han producido eso. Las mujeres son débiles, las mujeres tienen que cuidar a los niños, las mujeres no saben, los indígenas son incultos, los indígenas son campesinos. Hay toda una construcción ideológica para justificar esto. Entonces, ahí es donde yo parto de la idea de que la etnicidad es una construcción ideológica para justificar la desigualdad existente. Y eso es el caso de lo que tenemos en Guatemala y en toda América Latina. O sea, Guatemala es quizá un ejemplo fuerte, pero esto es algo que tiene que ver con toda la historia. Y es algo que tiene que ver no solo con América Latina, sino en este momento en que las sociedades, pues por todo el desarrollo histórico y ahora con la globalización, las sociedades son sociedades complejas en cuanto a los orígenes de la gente. Prácticamente en todas las sociedades el origen es utilizado para justificar la desigualdad. Podemos hablar de cuáles son las etiquetas étnicas o cuáles son los colectivos étnicamente marcados en Estados Unidos y vamos a ver cómo eso tiene que ver con una escala social también. Hablamos de latinos, hablamos de negros, hablamos de asiáticos, hablamos de los gringos, los blancos, y ello tiene que ver con cómo está ordenada la sociedad, ¿no? Entonces, la desigualdad es una dimensión, es una diferente acceso a recursos que está marcada no por algo aleatorio, tú fíjate que estás más arriba o más abajo, sino está marcada por dimensiones sociales. Entre las dimensiones sociales, pues estamos viendo estas, hay otras dimensiones que generan desigualdad, que ahora no vamos a entrar, pero una de las más claras es, por ejemplo, la diferencia rural-urbano. Eso está asociado a la clase, está asociado a lo étnico, pero tiene su propia lógica, ¿no? Hay dimensiones regionales que también. Hay gente en Guatemala, si tú vives más cerca de la capital, aunque no sea en la parte urbana, o si vives en ciertos espacios, tiene que ver con esto. O sea, no solo rural-urbano, sino regiones dentro de lo rural o del urbano, etcétera. Pero lo que yo quiero convencerles de todo esto es que esto es una construcción histórica. ¿Por qué es importante esta idea de la construcción histórica? Hay gente que plantea, por ejemplo, hablando del racismo, que el hecho de considerar inferior a alguien diferente a nosotros es algo natural. Es una reacción natural del hombre ante lo que es diverso y lo que es no. Si nosotros consideramos eso, decimos, pues bueno, entonces es muy difícil cambiar esta situación. Si yo parto de la idea, y es lo que les voy a intentar demostrar, que las desigualdades generadas por el origen, las desigualdades étnico-históricas, son construcciones históricas, eso significa que las podemos cambiar.
Y por eso estamos haciendo esto que estamos haciendo, porque se pueden cambiar, porque es algo que ha sido generado por una serie de circunstancias y cambiando esas circunstancias nosotros podemos hacer que desaparezcan esas desigualdades, ¿no? Que supongo que es un poco la idea de este tipo de actividades en que está inserto tanto la Fundación Konrad Adenauer como la Secretaría de Pueblos Indígenas. Entonces, vamos a partir ahora, yo no sé cómo estamos de tiempo, Ana Luisa. No me responde. Perdón, Eso nos es quedan... una señal. Nos quedan 11 minutos. ¿11? No me da tiempo. No, perdón, hice mal la cuenta. Nos quedan 40 minutos, Santiago. Ah, no, uy, entonces va a sobrar. Qué bien, porque nos va a sobrar tiempo para el debate y el diálogo, que es la parte interesante, ¿no? Y Entonces, la parte interesante también de escoger nombres al azar. Sí, claro, no. Ahora vamos a ir, entonces, yo voy a ir ahora algo que es quizá, aquí es un poco presuntuoso de mi parte, que es hablar con ustedes de construcción histórica de Guatemala. Todos la conocemos, todos hemos estudiado histórica, pero yo quiero insistir en 3, 4 aspectos que nos ayuden a responder a estas preguntas. ¿Cómo hemos llegado a la situación en que estamos actualmente? ¿Y qué es lo específico de Guatemala dentro de América Latina para entender cómo es lo que hemos llegado a donde estamos actualmente? Yo voy a partir de una idea que, si quieren, luego también podemos discutir. En Guatemala, la dimensión étnico-racial es una dimensión que cruza toda la sociedad y prácticamente todos los fenómenos sociales en que estamos. Yo creo que eso es algo que está presente. Pero al mismo tiempo, esta dimensión siempre actúa relacionada con otras. Entonces nosotros tenemos que entender por qué Guatemala es una de las sociedades latinoamericanas donde la dimensión étnico-racial, la pertenencia a un colectivo, marca más la ubicación en la sociedad. Porque eso es lo que yo pretendo luego ver cómo eso se puede cambiar o qué tiene que ver eso con los trabajos que ustedes hacen, ¿no? Que para mí esa es la parte fundamental. Ustedes están interviniendo en la sociedad cotidianamente y están interviniendo supuestamente para terminar con las desigualdades. Esa es la justicia. Entonces, ¿cómo ello se puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido, pero insistiendo en 3 o 4 puntos sobre la construcción histórica de Guatemala. ¿Cómo se ha construido? Aquí les pongo en 3 fases y un epílogo. Podemos partir. ¿Cómo eran las sociedades mayas antiguas? ¿Cómo era las sociedades que existían en este territorio antes de la llegada de los españoles? Pues ese es un ejemplo muy rápido de decir, bueno, pues había una serie de colectivos sociales en diferentes grados de desarrollo y con diferentes extensiones y ubicaciones entre sí. Pues estaban quichés, cachiqueles, sutujiles, canjobales, chortís, todo eso, y todos ellos dentro de un colectivo, un desarrollo regional común. Y además con un elemento que es lo que he querido pintar ahí con el azul, que todas ellas, o la mayoría de ellas, estaban relacionadas culturalmente, provenían de un mismo tronco, que es el tronco maya. Al mismo tiempo, eran sociedades que se ubicaban o estaban conformadas, como pongo aquí, estamentalmente, lo que estábamos hablando. Había campesinos, había señores, había nobles, había un ordenamiento jerárquico de la sociedad. Pero hasta lo que sabemos en la actualidad, el origen geográfico y cultural de estas personas no era un factor de desigualdad interna. Seguramente habría, pero eran factores más asociados a lo que hemos llamado los estamentos. Entonces no podemos considerar que en principio la desigualdad étnica, la situación en que estamos en este momento, sea algo que proviene de antes. Claro que había desigualdades, eso no sé, claro que había diferencias, pero no era el origen manifestado cultural y fenotípicamente lo que generaba las desigualdades. ¿Cuándo ocurre eso? Pues yo creo que todos tenemos muy claro que hay un momento en la historia de este continente en que se da la llegada de un colectivo nuevo, un colectivo que es los españoles. Y esto genera toda una situación histórica que aquí voy a tomar muy rápidamente, que es lo que llamamos la colonia. ¿Qué es lo importante de la colonia? Bueno, primero, ya les planteo ahí que se da una imposición violenta del dominio. No es un desarrollo histórico, no es tal, es un momento violento. Y en ese momento violento parte de algo
que nos han enseñado, insisten mucho los teóricos de la colonialidad, supone negar a los colectivos que existían previamente como tales sujetos históricos. Y se crea una categoría nueva, que es la categoría de indios, todos lo conocemos, ¿no? Se unifica toda la diversidad interna que había en una nueva categoría social. Una categoría social legal que existe. ¿Por qué? Porque esta sociedad está ordenada en estamentos. Porque en estamentos estaba ordenada las sociedades europeas de cuando llegaron los conquistadores, los invasores. Y entonces ellos repiten ese esquema, porque es el esquema ideológicamente basado en ellos. O sea, ellos consideraban que Dios había ubicado a las personas en diferentes estamentos y eso es lo mismo que ellos repiten acá, pero con una peculiaridad. Los estamentos en América Latina se definen por el origen. Si tú eres una persona nacida en España o que proviene de personas nacidas en España, estás en el estamento de arriba. Si eres una persona que proviene o nacida entre los originarios del continente, entonces estás en el estamento de abajo. Eres indio. Esto es el origen de la diferencia y de la etnicidad que vivimos ahora. Pero yo creo que para entenderla nos faltan una serie de elementos. Un primer elemento que tenemos que ver es que este esquema social se complica por la misma realidad social que existe. Nunca se mantiene estos dos elementos. Por un lado, llegan un nuevo tipo de pobladores que son traídos también impositivamente y violentamente desde África como esclavos. Y eso genera un nuevo colectivo que aquí, con todo respeto, pero he querido poner cómo se les denominaba, igual que cuando pongo indios es como se les denominaba, que eran los esclavos negros. Los esclavos negros tienen una característica, es que no son súbditos, no son personas, son mercancías. Como esclavos tales son mercancías, pero ellos pueden dejar de ser mercancías, se pueden liberar, había esclavos libres, pero no dejaban de ser negros. Pero en cambio ya eran alguien que estaba ahí. Por otro lado, los españoles se dividen internamente entre peninsulares y criollos, eso también lo hemos estudiado, pero quizá el fenómeno más importante es el surgimiento de un sector intermedio que no responde a ninguno de estos estamentos legalmente reconocidos, que son aquellos que son llamados mestizos, castas, ladinos, ¿no? Hay todo un sector ahí que en cada país de América Latina la combinación de estos tres orígenes, o sea, los africanos, los mestizos y peninsulares, criollos y la población originaria, se va a hacer de una forma diferente, de acuerdo a una serie de características. En Guatemala lo que caracteriza es la gran densidad de población originaria, que se llama luego población indígena, pero al mismo tiempo su carácter periférico. La Capitanía General de Guatemala no tiene prácticamente minas, no hay cultivos de lo más importante, entonces es algo que se va quedando ahí. Y entonces esto hace que no llegue mucha población que luego conformarán los mestizos y al mismo tiempo que la riqueza esté basada en la explotación del trabajo del indio. Y eso es algo que marca la historia posterior. ¿Qué pasa con este esquema? Yo no sé si, bueno, los esquemas que les he dibujado ahí les ayudan a entender o son ahí muy... Es que llega un momento en que es la independencia, 1821. ¿Qué implica esta independencia? Bueno, pues implica una cosa muy evidente, que se deja de pertenecer a ese imperio español y se genera una entidad política que antes no existía, que es la entidad de la República de Guatemala. Y esa es en la que estamos viviendo. Y esa República de Guatemala se caracteriza además por una ideología que ahora ya podríamos llamar liberal igualitaria, que es que legalmente dejan de existir los estamentos. Eso es algo que es muy importante. Pero eso tiene sus asegúnes. No es que desde el momento en que se proclama la independencia, como ustedes saben, aquí todos somos ya guatemaltecos y se acabó. Eso es lo que pasa en la ley. Pero allá les digo que esto tiene dos elementos. Por un lado, junto a la idea de la república y la idea de la igualdad, surge una idea que es muy importante y creo yo que es la que tenemos que pensar siempre más, que es la idea de la nación guatemalteca. Ese colectivo de personas que supuestamente compartimos un origen histórico y ese origen histórico se manifiesta en unos rasgos culturales que son comunes. Si algo define ideológicamente a la idea de nación
es la idea de la homogeneidad. Todos somos guatemaltecos, entonces eso significa que hay una identidad común y esa identidad común se basa en una cultura común manifestada por un supuesto idioma común, por una supuesta religión común y también por unos héroes y una historia comunes que nos unifican. Entonces hay una idea de homogeneidad que hace que no se reconozca la existencia de colectivos a su interior. Y además esta idea de nación está asociada directamente a la idea de Estado. Es esa formulita que les pongo ahí, que no es de Einstein, es mucho más sencilla. Según los planteamientos nacionales, en un Estado hay una nación y en una nación hay una cultura. No se asume que pueda haber diversidad cultural. Entonces, esto es algo que de alguna manera se va asociando a la idea de que somos una nación, que hay una homogeneidad. Pero además, ¿esta homogeneidad en qué se basa? ¿Cuál es la cultura que se convierte en la cultura nacional guatemalteca? No es la cultura de los pobladores originarios y no es ni siquiera la cultura de esos pobladores mestizos, no. La cultura que se impone como cultura dominante es la cultura de los criollos. Entonces se supone que Guatemala es un país que se habla español. Se supone que Guatemala es un país católico. Se supone que Guatemala es un país, y eso lo saben ustedes muy bien, que se rige por el derecho romano y toda la parte católica, etc. Entonces se genera una comunidad supuestamente, insisto, que supuestamente es común, pero esto se hace sin reconocer legalmente que existen diferencias a su interior. Y esto genera diferencias, porque no es lo mismo para alguien que habla el español desde nacimiento poder acceder a esa igualdad en la educación, por poner un ejemplo, o a la igualdad en la justicia. O sea, el hecho de que no se reconozca que existe esta desigualdad o esta diferencia genera desigualdad. Pero además hay otra cosa mucho más perversa, que es que en Guatemala, ya desde 1821, y yo creo que hasta la actualidad, aunque supuestamente todos somos iguales y todos somos guatemaltecos, todos sabemos que al interior siguen existiendo esas diferencias internas. Que si eres indio, estás o indígena, o maya diríamos ahora, que si eres mestizo estás más arriba que si eres criollo. O sea, claro que el origen sigue determinando, y sigue determinando tanto la desigualdad como la discriminación. Es decir, la formación de la nación guatemalteca no elimina la desigualdad, la transforma. Y esto tiene un momento especialmente importante, que es cuando, a partir de 1871, por poner una fecha, se establece la sociedad liberal basada en la recogida y en todo el cultivo del café. Este es el momento en que Guatemala entra en todo el desarrollo del capitalismo mundial de una manera brutal, que ocurre en toda América Latina, bueno, y ocurre en todo el mundo, es el segundo desarrollo colonialista importante, y entonces lo importante es que en Guatemala esa entrada al capitalismo refuerza la desigualdad. Por un lado, ¿cómo? Por un lado, genera una polarización que hasta entonces no se daba, que es la polarización entre ladinos e indígenas. A partir de todo lo que implica la entrada del café y la generación de un Estado que se basa en favorecer al café, se refuerza la idea de que los ladinos son realmente los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan el Estado y el Estado sí que se hace mucho más basándose en él. Y entonces la idea de la nación guatemalteca realmente es lo que quería plantear yo ahí, excluye a los indígenas y en mucha medida excluye a muchos de los ladinos. ¿Por qué? Porque la gran jugada que se hace en este momento es que los criollos, que son los propietarios de la tierra y quienes manejan la mano de obra indígena, desaparecen de la ideología étnica guatemalteca. Se hace la ficción de que Guatemala está basada solo en dos grupos, ladinos e indígenas. Y en cambio se esconde, bueno, tanto a la población de origen afro como a los mismos criollos, que son quienes se benefician de ello. ¿Por qué? Porque finalmente los ladinos son los que supuestamente son los beneficiarios, los que manejan la nación, y en cambio... Oh, se fue aquí. Chin. Perdonen que se me fue la pantalla, aquí estuve tocando cosas. No hay pena, Santiago. Sí, hombre. Ahí viene de nuevo. Sí, sí, claro. Ahí está. Sabe, uno se emociona y...
Ay, si yo quería echar para atrás. Ahí. Se supone que los ladinos son aquellos que representan la nación, aunque sufren, que luego lo vamos a ver, también desigualdad económica y sufren discriminación racial y sufren racismo también por parte de los criollos, pero ellos sí que tienen algo a su favor, que es que manejan el aparato del Estado, manejan la cultura nacional. Y en cambio el ser indígena está asociado al atraso. Ser indígena son en las comunidades rurales que además tienen que salir a trabajar porque los pobres no saben trabajar el campo y entonces les tenemos que dar trabajo nosotros en nuestras fincas de café para que puedan sobrevivir. Se hace toda una elaboración ideológica para justificar que quienes recojan el café, es decir, que la economía esté basado en ellos. Pues bien, este esquema que, insisto, es como muy rápido, es el esquema étnico que está detrás de toda la fase histórica asociada a la exportación de café como razón de ser del Estado guatemalteco. Y eso entra en crisis a final del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque se produce una nueva entrada a una nueva fase de la economía mundial que está basada, que lo vamos a ver ahora, en el neoliberalismo y en toda la globalización, y eso hace que se vayan cambiando. Pero yo lo que quería insistirles es que la diferencia étnica en Guatemala en el siglo XXI que nosotros estamos viviendo ahora, la que nos ha tocado vivir en esta, está marcada por el hecho del racismo como un elemento central en la conformación social de Guatemala. Eso es algo que no podemos, que a pesar de que ha habido cambios, está ahí presente. Y este racismo se asocia con las otras formas de desigualdad, como ya lo hemos venido insistiendo. O sea, el problema del racismo no solo es que a una persona le discriminen, ya sea en un juzgado, ya sea en una escuela porque no se habla su idioma, o ya sea que le discriminen, que no le dejan entrar a un pollo campero, o que no la dejen ser o no le vayan a votar para presidente de gobierno. Eso es una de las razones. El problema es que esa discriminación va unida al hecho de que por ser indígena existe un racismo histórico y estructural que hace que tiene muchas menos oportunidades. Incluso si en este momento dejara de haber una concepción racista de la sociedad entre la gente de Guatemala, ya la gente de origen maya partiría con una serie de condicionantes que le ponen en mucho peores condiciones. Entonces, eso es algo que viene detrás de ello, ¿no? Pero otro elemento que yo quiero destacar, y que esto, perdonen ustedes, pero siempre lo insisto, es que el racismo no afecta solo a la relación entre ladinos y mayas. Esa es la más evidente, pero el racismo está inserto en toda la escala social y en todos sus elementos. Hace poco nos tocó ver el lamentable hecho del linchamiento de un ajinonel, ¿no? Don Domingo Choc, que fue considerado, no sé si ustedes lo leyeron, por muchos interesados, por mucha gente analista, como un hecho de racismo, y fue practicado por propios quechís contra quechís. O sea, el racismo está inserto en la sociedad de tal manera que genera conductas de rechazo y de deshumanización entre gente del mismo origen. Luego hay otro elemento que yo creo que también hay que insistirlo. Hay un antropólogo guatemalteco que a mí me parece de las personas más lúcidas del país, es una pena que no se pudo quedar, que es Ramón González Ponciano, y él hizo todo un trabajo de análisis sobre los ladinos, pero él no hablaba de los ladinos como los no mayas o como los no indígenas, que es lo que estamos acostumbrados. Él hablaba de los ladinos como los no blancos, es decir, cómo se producen las exclusiones racistas al interior del sector que no es indígena en Guatemala. Ese es otro elemento que está presente. ¿Por qué? Porque todo este elemento, toda esta concepción es una dominación ideológica, toda una construcción ideológica para justificar el dominio de unos pocos. Y esos pocos, que son los criollos, ceden cuotas de poder a unos o a otros, ¿no? Pero esto es algo que está presente por la historia y que ha sido reforzada en la situación de neoliberalismo que estamos viviendo ahora. Eso lo podíamos tratar más adelante. Pero, como les he insistido varias veces, y creo que eso es lo que me gustaría que les quedara clara, las construcciones históricas cambian. Todo lo que estamos viendo es un proceso de acumulación, pero al mismo tiempo de transformación. Es lo que tiene. Y nosotros somos los que hacemos que cambien, aunque quizá podemos mantener. Entonces, uno de los elementos
que no estaba presente en ninguna de las construcciones ideológicas que hemos visto, es que pese a toda esta dominación, los mayas han mantenido su personalidad y su cultura. Por eso, en los esquemas que yo les he puesto ahí previamente, siempre he dejado los triangulitos que representan a los diferentes pueblos, porque ha habido una concepción de continuidad. Y llegado un momento, por una serie de circunstancias históricas, tienen la capacidad de reclamar y reclaman derechos. Y eso hace que se transforme la sociedad. Desgraciadamente, este elemento ocurre a la vez de fuerzas económicas y también ideológicas que refuerzan esa desigualdad. Pero hay fuerzas que van en contra y que pretenden que se mantenga la diferencia, pero que deje de haber desigualdad. Esa es toda la lucha, o uno de los enfoques, uno de los planteamientos que tienen la lucha de los pueblos mayas en Guatemala, que es parte de toda la lucha de pueblos indígenas latinoamericanos, ¿no? Y uno de los elementos que destaco por lo que les afecta a ustedes en su trabajo, es la combinación de decir, nosotros queremos disfrutar de los derechos que disfrutan todos los ciudadanos. O sea, queremos que deje de haber una desigualdad jurídica, porque hay una discriminación, de hecho, en el goce de derechos por el hecho del origen. Pero además queremos que se nos reconozcan derechos específicos, porque somos un colectivo, o varios colectivos, que tenemos unas características específicas. Y estas características específicas ameritan que se nos reconozca. O sea, que se reconozca que existe eso. Pero además hay otro elemento, que es la autodeterminación. Nosotros somos un colectivo que tenemos derecho a escoger nuestra forma de relación con el Estado de Guatemala. Esa es la lucha, yo planteo, entre reconocimiento y autodeterminación, que está presente en la actualidad y que justifica de alguna manera esta última parte, el por qué existe una Secretaría de Pueblos Indígenas en el organismo judicial, o por qué la Fundación Konrad Adenauer colabora con estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque existe una lucha para transformar esa dimensión étnico-racial en Guatemala de ser una fuente de desigualdad y de violencia y de maldad a convertirlo en una fuente de derechos. Y entonces yo con esto termino mi parte directamente con una pregunta que tiene que ver con la pregunta que ya les hicimos en su momento con las lecturas, pero que sería una manera de empezar o de proponer empezar el debate. ¿Cómo afecta esto a la impartición de justicia en Guatemala? ¿Cómo afecta a su trabajo? ¿Cómo afecta a esta tarea específica en la que estamos ahora? Y ahí se acaba la presentación. Muchísimas gracias, Santiago. Ahorita mismo dejamos en el uso de la palabra a Ana Lucía. Gracias, Santiago. Ahora mismo puse la pregunta en el chat para que todos estemos pendientes de cuál es la pregunta. Y entonces, como bien dijo Santiago, todos pensamos la respuesta porque vamos a dar un minuto para que tengan ustedes la respuesta en la punta de la lengua y vamos a sacar nombres al azar a ver quién nos quiere compartir. Voy a compartirles mi pantalla en este momento en lo que ustedes piensan cuál es su respuesta. Y perdona, Ana Luisa, vamos a dar 3, ¿no? 3 personas. Veamos el tiempo. Preferiría 2 personas por el tiempo. Santiago, perfecto, ¿sí está bien? No, bien, 2. Gracias. Y a partir de ahí ya empezamos más el debate y en general. Claro. Muy gracias. Bueno. Vamos a ver quién es el suertudo o la suertuda. Benilda Johanna Pinto Galeano. ¿Está por aquí? A ver, le ha tocado. ¿Alguien la ve por aquí? A ver, Linda. Betsy. No, ¿verdad? No. Salvada. No está. Vamos a ver. Sí. Solo que está entre los teléfonos o los dispositivos que están identificados con número o nombre, pero no está. Pues busca otra. Vamos entonces. Sí. A ver quién tiene la suerte. Norma.
así está, me consta. Pues, Norma, en medio minuto, ¿eh? Norma, ¿está por ahí todavía? Está, se escondió. Está identificada, pero tiene cerrado su imagen. Su micrófono. También, Norma. No, yo la estoy viendo. Ahí está, aquí Yo la está. veo, Buenísimo. pero No, no tiene el micro. Ahí está. Sí, buena noche, muy buena noche. ¿Qué tal? La verdad es de que esta pregunta es muy interesante. Si todos los jueces tuviéramos la oportunidad de hablar con las personas, los usuarios, en su idioma, la administración de justicia sería mucho más fácil. Lo enfoco desde ese punto de vista, porque no podemos entender al usuario si nos habla en su idioma. Puede existir un traductor o intérprete, pero sería magnífico que nosotros pudiéramos entender a nuestra gente en su propio idioma. Es mi humilde opinión. Bueno, vamos con la siguiente persona y luego ya dejamos a Santiago a cargo. Veamos quién tiene la suerte. Jorge Adalberto Cano Villatoro. Yo también lo vi a él por ahí. Hola, buenas noches. Aquí estamos. Buenas noches. Por supuesto. Yo me quedo con varios puntos de vista. Lo plasmé en el trabajo que hicimos. Una, como decía el doctor, es nuestra estructura está realizada para el derecho. Perdón, Elic, el doctor tiene un nombre, no es doctor, eso es Santiago. Ah, bueno, Santiago, como lo dice Santiago. Eso. Está bien, como lo dice Santiago. En Guatemala tenemos una estructura desde antes de la colonia que en el derecho y se nos viene y se nos impone el derecho romano francés. En las universidades eso estudiamos y no nos damos cuenta que en realidad pues tenemos una población indígena que es mayoritaria, que no ha perdido mucha de su idiosincrasia, primordialmente su idioma, sus costumbres, sus buenas costumbres, y que ha sobrevivido a estos siglos de intromisión del derecho. Lo tenemos plasmado en la Constitución Política, empezando con el idioma. Tenemos plasmado también un sistema de justicia políticamente determinado, y únicamente tenemos 3 o 4 artículos constitucionales que establecen el respeto o el derecho indígena en sí. Entonces, hay circunstancias muy importantes que obviamente van a afectar al sistema de justicia. No tenemos más de 10 años de que existe, menos de 10 años que existe la Secretaría de Pueblos Indígenas en el organismo judicial. Y menos de 10 años que hay intérpretes que vienen a coadyuvar al juez. Ahora bien, tendríamos que tener jueces que hablen el idioma, pero la pregunta es, ¿cuántos tienen, cuánta gente indígena tiene la posibilidad de llegar a las universidades y estudiar derecho? Si hablamos de desigualdad, que la desigualdad se da lamentablemente y no podemos hacer caso omiso a ella. Tenemos una estructura constitucional que nos determina la religiosidad, aunque seamos un país laico, pero así lo tenemos. Y además de eso, podemos agregar lo que bien decía Santiago, que también está plasmado en el documento y que pues a la hora de leerlo pues nos damos cuenta, es que existe demasiada exclusión. El indígena únicamente es considerado como una mano de obra. Y lamentablemente eso así se da. Entonces,
para poder tener políticas distintas, no solo en el sistema de justicia, sino que también debe de existir ya una estructura distinta. El organismo judicial está haciendo un esfuerzo. De hecho, yo empecé a recibir este tipo de diplomados en el 2002 de Derecho Indígena. ¿Ya? Yo no puedo decir que conozco, porque me da miedo a veces estar enfrente de gente que sí en realidad conoce, pero por lo menos lo comprendo, lo entiendo. Y muchas veces en las audiencias en donde yo estoy, trato de decirle a la gente, ¿y ustedes por qué se están peleando? Si no tienen por qué estar peleando, tienen que arreglar sus conflictos de una manera adecuada. Y la mayoría de conflictos, yo les diría en el juzgado donde estoy, que es un juzgado de instancia, la mayoría de conflictos tratamos cuando hay inclusión de en derecho indígena, tratar de solucionarlos de una manera adecuada. Debemos, el organismo judicial está haciendo su parte, por supuesto, y nosotros debemos también de incluirnos y debemos nosotros de tomar conciencia de que el derecho indígena existe y que es más fácil, y que es más sencillo de comprender y que además de eso debemos de impulsar como juzgadores a que el derecho indígena en Guatemala cada vez haya más y más jurisprudencia que nos pueda ayudar a establecer que podemos, claro que podemos utilizar el derecho indígena y también podemos utilizar el derecho romano francés. Y eso va a depender obviamente en bastante de cómo es que las personas quieran ser juzgadas. Y nosotros los jueces debemos de estar conscientes en eso. Muchas gracias, don Jorge. Yo creo que ahí nos está dando una cátedra ya. Es lo que yo digo, ¿no? Ustedes tienen todos una experiencia que nos puede dar ahí más o menos, ¿no? Miren, nos quedan 10 minutos. Hay algo que valoro un montón de ustedes, que es que siendo viernes por la tarde, estén aquí ahora mismo todos echando el tiempo y todo. Entonces, yo quisiera ir un poco al grano. Ustedes aquí en lo que han planteado me ha parecido, entre lo que decía Norma y luego lo que decía Jorge Adalberto, bien interesante. ¿Cómo se puede resolver? ¿Cuál es el problema? Tiene que ver con lo que dice también Roberto Casasola, ¿no? Impartir justicia con pertinencia cultural. Ese es uno de los elementos que tenemos presentes. Desde luego, el derecho, la situación jurídica en Guatemala mejoraría mucho si, como usted decía, Norma, los jueces hablaran los idiomas. También mejoraría mucho si se reconociera que existe un derecho indígena además del derecho romano. Es decir, tenemos elementos que nos hablan de culturas diferentes. Y eso yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, hay una cuestión de que estamos con una cultura reconocida y otra no. Y uno de los elementos que podemos avanzar hacia eso es precisamente que haya un reconocimiento y que haya una práctica a partir de ese reconocimiento. Eso, desde luego, nos dice mucho. Pero yo les pregunto, ustedes que conocen mejor la realidad jurídica de Guatemala, yo, pues de lo que me ha tocado ver ahí, ¿qué sería más importante? ¿Que existieran oficinas del Ministerio Público y juzgados que se pudiera acceder a ellos en toda la República de igual manera, o que en esos juzgados se impartiera una justicia culturalmente pertinente? La exclusión es solo porque no hay idioma o porque no hay un respeto al derecho, que claro que eso está ahí, pero yo quiero insistirles en que eso se combina con los otros elementos. La República de Guatemala está diseñada institucionalmente de una manera que tiene que ver con la estructura racial del país, ¿o no? ¿Cómo podemos hacer para que eso no ocurra? Y otra vez, yo les insisto, el problema, por cómo estamos y en lo que estamos, todos estamos insistiendo aquí de los derechos de los pueblos indígenas. Y me parece que es fundamental, y el derecho indígena, porque de eso se trata esta cátedra, y eso se trata de lo que estamos haciendo aquí. Pero yo les voy a llamar la atención sobre un hecho que tiene que ver con otra pregunta que nos hace aquí Flor de María Del, que dice, ¿cómo refuerza el neoliberalismo el racismo? Si habláramos de un país o de una situación en general donde en vez de hablar igual, donde en vez de haber igualdad jurídica, igualdad ante la ley, existen fueros,
¿Se podría aplicar ese concepto a la situación, voy a ser así un poco duro, de los políticos en Guatemala? Los políticos en Guatemala, en general, estoy haciendo aquí una generalización, ¿no? O sea, no quiero que se entienda, pero existe un sector de Guatemala, de guatemaltecos, igual que existe en todo el mundo, o sea, esto no es algo propio solo de Guatemala, que se rigen, de hecho, por unos códigos legales diferentes al resto. Y eso no refuerza la exclusión de los mayas al final. O sea, no existe en este momento, que es lo que, para responderle a Flor de María el neoliberalismo está reforzando las desigualdades, eso es algo que está clarísimo y yo creo que en estos últimos 10 años ha quedado mucho más claro. O sea, el neoliberalismo lo que es un sistema económico para favorecer al capital y el capital utiliza al Estado como socio y como gente para enriquecerse cada vez más y se han perdido lo que eran los derechos sociales que intentaban controlar ese aspecto del mercado, ¿no? Y eso tiene una variable que se relaciona con la pigmentocracia, se relaciona con la racialización y se relaciona con el origen de las personas. Yo les plantearía la hipótesis de que en Guatemala, así como hace 120 años los criollos se fueron retirando del mapa para dejar que los ladinos manejaran el país y ellos en cambio no aparecer, los criollos cada vez están más recriollizados. Están más claros de que ellos tienen unos privilegios que quieren mantener por encima de la población. Y eso se refleja en el aspecto jurídico. No se refleja, en la impartición de justicia. No solo hacia la población indígena, sino de cómo se imparte justicia respecto a una élite beneficiaria y privilegiada respecto al resto de la nación. Entonces, mientras no acabemos con eso, no vamos a acabar no vamos a poder impartir un derecho indígena. Puede ser muy ilusorio, puede ser muy bonito tener un montón de gente que sepa un montón de derecho indígena, pero que luego realmente no tenga una capacidad para llevar eso a cabo. Eso es un poco la idea que yo intentaría responder a lo que ustedes dicen en relación a las preguntas que han hecho. Y aquí hay otras preguntas. La guerra interna también generó la imposición violenta de dominio total. Eso es un tema, podríamos hablar aquí horas, pero se puede considerar la guerra interna como una reacción, ya lo dice Marta Casaus, precisamente de la oligarquía por recuperar el control político que estaba perdiendo precisamente a raíz de todo lo que estaba ocurriendo, y entonces es una reacción puramente racista contra una población indígena que se estaba insurreccionando en buena parte. Esta última de Félix Sontay, que estoy marcando de último. Sí, no habrá discriminación al no reconocer a los pueblos indígenas su sistema jurídico propio cuando indicamos que ellos no pueden ejercer jurisdicción en delitos de mayor riesgo. Sí, o sea, yo, perdonen, no conozco los interioridades, no, pero claro que hay discriminación al haber lo que se llama, o sea, el derecho indígena solo se usa internamente, lo que era el síndrome del robo de la gallina, le llamábamos nosotros, no sé, ustedes, ¿no? O sea, si es algo mayor ya tiene que entrar a ciertos, y eso solo se puede ver desde el derecho nacional. Yo creo que todo eso tiene que ver con algo que está en marcha, que esa es la parte optimista y positiva de todo esto, que son transformar nuestra propia forma de entender la relación que tenemos con los sectores que han sido excluidos históricamente y que a lo más que se ha llegado ha sido actitudes paternalistas hacia ellos, pero no actitudes realmente de respeto y de consideración en igualdad de oportunidades. Entonces, el hecho de que primero se reconozca que existe un derecho indígena y después habrá que pelear para que sea reconocido al mismo nivel que el derecho estatal o hacia donde se llegue. O sea que yo creo que ahí hay, claro que hay discriminación. Yo les podría proponer un ejercicio, si tuviéramos tiempo aquí, que me dijeran en qué hechos en que está inserta la población indígena o la población garífuna, o incluso bastante de la población mestiza, no hay discriminación. Pensémoslo, ¿no? Y díganlo, plantéense. Aquí yo esto lo que hago es provocarles a ustedes para que respondan. Yo tal vez solo quisiera aportar en cuanto a que considero que el sistema de justicia sí tiene la oportunidad de modificar la estructura a través de las resoluciones. Podemos ver que el Estado realmente tiene política por omisión.
No hay ningún sistema de justicia que resuelva conflictos de tierra, por ejemplo, de propiedad, precisamente para mantener el status quo de las personas que expropiaron las propiedades de las poblaciones indígenas. Entonces nosotros como jueces creo que tendríamos que trascender un poco más allá de resolver conflictos individuales entre personas de origen indígena o maya o entre mayas y ladinos, ver más allá cómo nuestras resoluciones perpetúan la discriminación y la exclusión, especialmente en el ámbito penal. Cuando se dan conflictos de propiedades, el delito de usurpación se creó en el gobierno de Arzú precisamente para perpetuar la expropiación y se utiliza el sistema de justicia para consolidar esas expropiaciones. Entonces yo considero que deberíamos de ver dos ámbitos: el ámbito particular del conflicto persona a persona y el ámbito que trasciende las estructuras del Estado, y ahí es donde nosotros podemos influir tanto el Ministerio Público eficientando su investigación, como nosotros dentro del sistema de justicia fundamentar nuestras resoluciones con todos los pactos y convenios, más allá del idioma. O sea, el idioma a mí me parece, y la pertinencia cultural me parece una buena opción, pero es seguir administrando justicia con una perspectiva diferente y traducirle únicamente al usuario, a su idioma, la misma injusticia que el derecho está generando, porque así se creó la estructura. Nosotros con nuestras resoluciones podemos ir permeando y modificando esa estructura sin necesidad de estar o a la par de estar intentando una reforma constitucional o cualquier otros mecanismos que se han estado proponiendo. Mi propuesta es eso, de tener una visión un poquito más allá del conflicto particular, cómo nuestras resoluciones sí pueden ir menoscabando ese modelo agroexportador que se instituyó para que nosotros realmente podamos contribuir a disminuir la exclusión y a visibilizar el conflicto en el que están los pueblos indígenas. Muchas gracias, licenciada Gramajo, desde luego. Ahí la pregunta que yo les tengo es, o sea, perdonen, mi función aquí en este caso es provocar. Yo tuve un profesor ahí en Guatemala, no sé si alguno lo conoció, el doctor Jorge Solares, que era odontólogo, antropólogo, y él siempre me decía, he salido muy contento de esta reunión, he salido con muchas más dudas que con las que entré, ¿no? Entonces mi objetivo es plantearles a ustedes dudas, que duden de lo que creen que saben. Ese es mi objetivo, ¿no? No voy a darles recetas, yo creo que eso ya hay muchas ideas en el centro, ¿no? Ya hay cosas en marcha. Entonces, mi pregunta a la licenciada Gramajo, que no es una pregunta en concreto hacia ella, sino una provocación, es ¿qué capacidad hay a través de las acciones individuales de transformar esa estructura? ¿Cómo se puede realmente convertir en ello? O sea, no lo estoy dudando, lo que estoy es diciendo, bueno, ¿hacia dónde tenemos de tirar, no? Aquí hay, de los comentarios que hacían ustedes, Ángel Felipe Martínez Moya plantea, por ello la importancia del diálogo intercultural, totalmente. Yo lo único que no me gusta del diálogo intercultural es la palabra intercultural, porque creo que el diálogo es mucho más que intercultural. Claro que es lo cultural, pero creo que tiene que ir esa concepción más allá. Diálogo intercultural parece ser, como se ha dicho antes aquí, que solo hace falta poner a un licenciado de origen maya y a un licenciado de origen gachupín juntos a platicar y ya van a resolver lo que hay, ¿no? Y desgraciadamente, ojalá fuera así. ¿Por qué? Porque esa diferencia cultural está cargada de diferencias históricas que hacen que esas personas que se llegan a sentar ahí no están en una posición simétrica. Y eso es lo que tenemos que partir. Yo eso es lo que les voy a insistir todo el rato, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que cambiar esa estructura que ha generado esa asimetría? Y ahí es donde sí estoy totalmente de acuerdo con la licenciada Gramajo, en que ustedes tienen capacidad. Lo que a mí siempre me ha interesado del derecho, que no sé mucho, pero he trabajado pues con el licenciado Pedro Ixú desde hace muchos años ya, es precisamente esa ambivalencia de que el derecho de alguna manera es una de las estructuras que mantiene la desigualdad, pero es uno de los espacios donde se puede romper esa desigualdad. O sea, es uno de los espacios donde hay que incidir más porque tiene más capacidad de transformación. Al mismo tiempo que puede tener mucha capacidad de lo contrario, ¿no? Pero puede haber. Entonces yo creo que ahí es donde ustedes pueden hacer lo importante, ¿no? ¿Me permite, Santiago? Sí, claro, perdón. Yo lo que veo es de que también se necesita
de que exista una política del Estado bien definida, que el organismo judicial no agarre por un lado y el Ministerio Público por otro y las demás instituciones del sector justicia por otro lado. Eso ha generado un problema muy grave con el reconocimiento de la jurisdicción indígena en Guatemala. Y es precisamente el gran desafío que nosotros tenemos. Y también tener jueces valientes que tomen decisiones en base a los conocimientos de los convenios y tratados internacionales y el reconocimiento de que la Constitución Política de la República de Guatemala ha emitido y asimismo la jurisprudencia constitucional. Porque ¿de qué sirve que exista jurisprudencia constitucional? ¿De qué sirve de que exista jurisprudencia por las salas de apelaciones, Corte Suprema de Justicia y también juzgados de primera instancia si se tiene el temor de aplicarlo? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que yo veo, que exista una política del Estado donde se reconozca plenamente el derecho indígena. Porque estamos muy tibios, Santiago. Estamos muy tibios todavía, muy incipientes y estamos en el siglo XX, siglo XXI. Y Guatemala todavía no ha roto esos esquemas, esos paradigmas que otros países que hace rato lo rompieron. Está el caso de Colombia. ¿Y usted cree realmente que ese retraso es casualidad? No. Todavía existen sectores de nuestra sociedad reácidos a reconocer el derecho indígena. Mira, lo que ha planteado, perdona. Pero tenemos miedo todavía de decirlo, Santiago. No, tenemos miedo de decirlo. Yo creo que en Guatemala hay jueces muy valientes. Creo. Como observador de la realidad guatemalteca. Podría decir nombres, pero ustedes ahí. Pero al mismo tiempo hay jueces que la palabra valentía no es lo que aplican otros elementos. No quiero decir nombres porque... Pero bueno, yo intentando encontrar una explicación, usted ha dicho algo que me ha parecido muy interesante. Hace falta una política de Estado respecto a este tema. Eso me parece que es algo que es aplicable no solo al ámbito jurídico, sino tiene que ser aplicable a todos los ámbitos en que el Estado, porque el Estado de Guatemala se compone de una serie de políticas dispersas que responden a intereses. Y algo más, Santiago, no solo en lo penal, en todas las ramas del derecho es aplicable la pertinencia cultural. Claro, totalmente. Pero yo le diría algo más. Si estuviésemos aquí hablando, en vez de diálogos interculturales o de pertinencia cultural, estuviésemos hablando de pertinencia de género, lo que estamos diciendo sería igualmente aplicable. ¿Por qué? Por lo mismo que les he dicho yo, en este que les he planteado, el Estado tiene una función, si la vemos, o sea, por lo menos sociológicamente, como nosotros la planteamos como analistas, el Estado es un instrumento. El Estado no es algo que es algo que sirve para llevar a cabo una serie de políticas y esas políticas sirven para llevar a cabo una serie de relaciones de poder. Entonces, lo que estamos ahora viviendo en ese momento es precisamente lo que existía, ese momento de cambio donde hay jueces valientes, hay gente como ustedes que está un viernes por la tarde aquí discutiendo de estas cosas y mientras hay otros jueces y otras que hacen otra serie de cosas. Entonces, lo que yo les quiero insistir un poco es que ustedes conciban su actuación dentro del conjunto de la sociedad y del conjunto del Estado. Claro que hay que cambiar. Ojalá se pudiesen cambiar las políticas económicas del gobierno. Si el gobierno simplemente dijese, miren, no voy a decir que no vengan las mineras, pero les voy a cobrar un 10% en vez de un 3 o un 5%. Con eso podría haber dinero para capacitaciones, podría haber dinero para poner juzgados. Si eso mismo lo aplicamos a la migración, ¿cuál es la política de Guatemala respecto a la migración? La migración como un problema grave en este momento en Guatemala. Bueno, claro que hay una política que es que migren todos los que puedan para que manden remesas y así nosotros no tenemos que darles trabajo. Me explico, o sea, hay toda una concepción del Estado como instrumento de una serie de cosas y ustedes desde donde están pueden cambiar esas políticas en sus pequeños jurados, ¿no? Pero yo lo que les quiero insistir un poco es eso, es conciban su labor, o lo que sería mi percepción de su cuestión, ¿no? Conciban su labor como parte de toda una estructura general y la sociedad guatemalteca entera, ¿no? No es casualidad que los feminicidios estén potentísimos, o no es casualidad que los defensores
del territorio sean personas en peligro continuamente. No es casualidad, no es algo que se da así, es algo que responde a una serie de elementos, ¿no? Y eso es como desde donde hay que entender, diría yo, o ese sería un poco mi planteamiento, el hecho de que en Guatemala se sigan persistiendo las desigualdades étnico-raciales, pese a que hay, como decía usted, o como decía don Jorge Alberto, desde el año 2002 llevamos, desde que se firmó la paz, por poner un ejemplo, o sea, desde hace 25 años, hablando de esto y poniendo en marcha estructuras para supuestamente poder acabar con esta desigualdad, pero hay otra serie de elementos que no. Entonces, esa es la situación en la que ustedes están. Y todo eso es una manera, finalmente, de justificar relaciones de poder. O sea, Gracias, Santiago. ¿no? Así es como lo entiendo yo como antropólogo, ¿no? O sea, es decir, todo esto no es algo que existe por casualidad o por inercia, como dice mucha gente. No, es que todavía nos comportamos como en la colonia. Sí, pero no es porque sea inercia histórica, es porque tiene una justificación actualmente, ¿no? Es que tal vez, perdón, Sí, solo quisiera agregar que a mi juicio la política es que no haya política. O sea, eso Bueno. no es porque se les olvidó o no lo están considerando. Esa es la política, la omisión, invisibilizar y solo generar una pantalla para poder justificar presunta inversión frente a los convenios internacionales, los compromisos internacionales que el Estado ha asumido al firmar los convenios, pero en realidad no modifica la estructura que permita realmente levantar el desarrollo de la población indígena. Entonces, a la pregunta que decía Santiago de cómo podemos o cómo considero que se puede hacer a título individual es a través de nuestras resoluciones, porque estas van a ser recursivas y hasta que lleguen a los altos organismos se empiezan a sentar precedentes o a sentar jurisprudencia o criterios jurisprudenciales que nos pueden dar a otros jueces elementos para poder ir moviendo, digamos, esa estructura, porque al organismo judicial, yo siempre he dicho, ya llega la autopsia. O sea, nosotros hacemos una resolución, pero ya solo para describir qué fue lo que pasó. Pero todo esto tiene que ser un sistema que viene desde las políticas de Estado, y la política que ha sido siempre es que no haya política. Entonces yo considero que lo que en donde siempre hemos topado es que estamos luchando por una política que nunca va a llegar, porque no somos nosotros los que generamos las políticas. Por eso es que se dice que el Estado está cooptado. Veamos quiénes tienen en sus manos o cómo negocian los ministerios, el Ministerio de Desarrollo, el MAGA, todos aquellos cuyos sujetos son la población indígena, pero como sujetos de explotación, no como sujetos económicos. Entonces yo sí creo que es mucho más profundo, por eso insisto en nuestro sistema, ver el contexto, eso sí, ver el contexto en el cual vamos a emitir una resolución y cómo esa resolución puede o no perpetuar el modelo. Solo eso quería aportar. Pues yo ante eso, yo me quedo ya suficiente. Yo creo que eso es un ejemplo de cómo se puede entender, ¿no? Lo que yo les quería plantear, ¿no? Y bueno, pues yo les agradezco mucho, pero ya son las 8:15, no llevan ustedes más de 2 horas, a mí me da mucha pena, de verdad. Gracias, Santiago. No, que sea viernes y estén aquí, para mí es algo que de verdad les... Entonces, bueno, pues yo espero, insisto, en que lo que les he planteado les ayude a entender un poco mejor, pero entender quitando esas seguridades que muchas veces partimos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el trabajo. Cuando decía yo que una perspectiva antropológica o histórica es esa idea, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar entender dónde estamos para quitarnos esas seguridades, ¿no? Y bueno, pues mucho ánimo y todo mi respeto hacia ustedes, y que hay que seguir haciendo estos diplomados, desgraciadamente para don Jorge Adalberto, que lleva ya muchos años en ellos, pero hay que seguir transformando esos, ¿no? Y ahí les dejo entonces con sus instrucciones para la siguiente reunión y espero que nos veamos por Guatemala en algún momento. Gracias. Gracias, Santiago. Santiago, realmente el tiempo nunca alcanza con el Nunca da. Hay mucho de qué hablar y cada vez que lo escuchamos aporta muchos elementos de análisis y de cuestionar los conceptos que venimos manejando o repitiendo también en algún momento, ¿verdad? Entonces, gracias, Santiago, por tus aportes y
y pues nos seguimos viendo. Muchas gracias. Vamos a entonces hacerles algunos recordatorios para la próxima sesión. Con esta sesión concluimos el primer módulo y dentro de 8 días nos tocaría ya comenzar con el segundo módulo. Vamos a estarles también subiendo ahí la temática, la documentación y toda la información necesaria en la plataforma. Por favor, siempre traten de comunicarse con nosotros si tienen alguna dificultad y pues vemos cómo les apoyamos. Para la próxima semana estaremos también subiendo ya un video para su análisis y para que presenten su trabajo. Y básicamente es eso, y para quienes no han logrado subir su trabajo de análisis del documento que se les envió para esta sesión, por favor, todavía lo pueden hacer, ya que va a ser parte de toda la memoria de estas jornadas que estamos realizando. Muchas gracias. Entonces, creo que es todo y dejo a Cintia para que nos haga la siguiente intervención. Muchas gracias, María. Yo me uno a sus palabras de agradecimiento hacia Santiago por esta excelente intervención, por esta forma en la que él realmente maneja el grupo, maneja la tecnología. Muchísimas gracias, Santiago, y por sobre todo el contenido de fondo, ¿verdad? Creo que hemos tenido hoy toda una cátedra de análisis con base en información realmente de un experto que nos ha llevado históricamente, ¿verdad?, a entender aún más, ¿verdad?, desde la perspectiva de cada uno, el porqué de las circunstancias actuales en el tema de interés. Nuevamente, gracias a ustedes, señores participantes. Tengan ustedes un muy buen fin de semana. Y yo solo quisiera de último, pedirle rapidísimo que cierre la sesión. Ahí sí que apague la luz al licenciado Pedro Ixú. Muchas gracias, Cintia. Bueno, agradecerle también a Santiago todos sus aportes. Solo recordarles que hay mucho que leer sobre la obra académica de Santiago Bastos. Él escribió para CIRMA un documento que se llama ¿Por qué estamos como estamos y por qué somos como somos?, en palabras de Bonfim. Hay importantes reflexiones sobre las relaciones interétnicas en Guatemala, cómo efectivamente los indígenas tienen espacios en diferentes lugares, incluso de la misma ciudad de Guatemala, para entender la dinámica de los pueblos indígenas en diferentes contextos, urbanos, rurales. Gracias, Santiago, por todos los aportes. Seguramente nos seguiremos viendo y, bueno, te tendremos en otra ocasión por acá. Gracias de nuevo a la Fundación Konrad Adenauer por todo el apoyo, y a ustedes, queridos amigos, amigas y amigos, jueces, juezas, defensores, en sus distintos roles. Que descansen. Feliz fin de semana. Feliz noche, Pedrito. Muchas gracias, Pedro. Feliz noche a todos y a todas. Por favor, no olviden colocar su nombre en el chat antes de despedirse. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Descansen. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Siempre se les recomienda identificarse con su nombre, porque hay algunos que solo aparecen como números o datos o marcas de celular, y así no podemos anotarles asistencia, por favor. Gracias, María. Feliz noche a todos. Buenas noches. Feliz noche a todas y todos. Gracias. Buenas noches. Santiago ya se desconectó, ¿verdad? Sí. Parece que sí, sí. Gracias, Ana Lucía, por todo. Y se están anotando. Sí, puede esperar un par de minutitos para terminar la sesión, para dar tiempo de que todos se anoten. Muy bien. Gracias, feliz noche. Que descansen. Buenas noches. Ahí está.
Entonces me mandan todo para que sigamos con la asistencia. Sí, María linda. Ahorita nomás se termina la sesión, fíjese María, le queda grabado el chat a Ana Lucía y entonces ya ella me lo manda por el WhatsApp. Muchas gracias a las dos, excelente reunión, de verdad, muy buena, muy bueno Santiago, ¿verdad? Sí, excelente. Hasta yo aprendí un montón de cosas ahí. ¿Verdad? Sí. Bueno, cierro la sesión entonces. Veo que todavía quedan, veamos, 7 participantes. Avi al final creo que no se identificó. Yo le hablé a Avi, pero no. Ahí sí que Era un señor, pero no vi, no vi su nombre, pero era un hombre. Soy Alberto. Ahí está. Ahí está. Soy Alberto. Es que Ari está registrado en la clave de la compu y ya no me dio tiempo cambiarlo, pero ya la próxima semana lo voy a cambiar. Ay, no se preocupe. Media vez escribe su nombre en el chat, ahí estamos súper. Porque si Pero no, gracias, feliz noche y buen fin de semana. Igualmente. Recuerden que estamos en cuarentena. No vayan a salir. hay toque de queda. No vayan a salir. Alberto, ¿cuál es su Feliz noche, apellido? Mari. Buenas noches. Alberto, ¿cuál es su apellido? Perdone. Mazariegos. Vale. Alberto Mazariegos es Avi. Ahí lo puse. Correcto, gracias. Bueno, feliz noche. Cierro sesión. Que descansen. Hasta luego. ¿Qué manda María? Las otras compañeras de la PDH. Zuli, yo la vi ahí registrada. Ahí está. Ingrid. Quick, sí, a ella también la vi. Cabal, solo 3 estamos. Sí. Ajá. Gracias, Mari. Muy bien, buenas noches. Buenas Adiós, noches. María. Adiós, Ana Lucía. Adiós. Adiós.